Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero J.R. Tijerino en los controles principales. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ubed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en este espacio de Cultura Ciudadana como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. En el mes de febrero celebramos 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana que nació y sigue con un mismo eslogan, con un mismo fin. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Mediante entrevistas en un formato de 1 hora, aprendemos de nuestros invitados sobre diferentes temas nacionales e internacionales, y el de hoy no dudo que va a ser de muchísimo interés para ustedes. Les recuerdo que estamos transmitiendo por 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, pero estamos en simultánea para Costa Rica y el mundo por medio de nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, se la vamos a dar por si tiene que pasarse usted de 96.3 FM, pasarse a la transmisión en internet. La dirección en nuestra página es facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ahí le hemos dejado un link con la letrita azul al lado de la fotografía de nuestro invitado. Solamente tiene que darle clic a la letrita azul para que de inmediato nos pueda escuchar a través de ese link en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Igualmente promovemos la participación ciudadana, agradecemos los reportes de sintonía de ustedes, las consultas, comentarios y aportes a través de la línea de WhatsApp conforme avance el tema. Así es que si no lo tiene, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra. Bueno amigos, hoy está con nosotros el doctor Luis Corrales Rodríguez. Él es médico oncólogo, él es el director del CIMCA, con C, CIMCA, el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer en Costa Rica. Nos habla sobre una esperanza de vida frente al cáncer. Y es que el cáncer es una de las enfermedades que más preocupación genera en las personas y sus familias. Sin embargo, los avances científicos, la detección temprana y los tratamientos modernos han cambiado profundamente el panorama de esta enfermedad. Hoy día, muchas personas pueden vivir más años
con mejor calidad de vida e incluso superar el cáncer. En el Centro Especializado CIMCA, Centro de Investigación y Manejo del Cáncer en Costa Rica, trabajan con equipos multidisciplinarios y tecnología avanzada para ofrecer diagnósticos oportunos y tratamientos personalizados que aumentan significativamente las probabilidades de éxito. Para hablar sobre este tema tan importante, hoy nos acompaña, repito, el doctor Luis Corrales Rodríguez, médico oncólogo de CIMCA, con quien conversaremos sobre los principales tipos de cáncer, los tratamientos disponibles y las esperanzas reales de vida frente a esta enfermedad. Doctor Luis Corrales Rodríguez, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación, doctor. Buenos días, y la verdad pues un gusto estar por aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias, son las palabras de inicio del doctor Luis Corrales, médico oncólogo del Centro de Investigación y Tratamiento del Cáncer de CIMCA, que estará con nosotros durante esta hora. Doctor, tal vez empezamos por explicarle a los oyentes de Horizontes qué es CIMCA, el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer, qué es, dónde está ubicado y cuáles son los tratamientos que ofrece. Bueno, sí, el Centro de Investigación y Manejo de Cáncer, CIMCA, pues es un centro que nació hace aproximadamente 10 años. Estamos aquí en San José, cerca de lo que es la Junta de Protección Social, y básicamente inició como una idea de ofrecer un manejo integral a los pacientes con cáncer, y de la mano también a lo que es la investigación en oncología. Nosotros sabemos que el cáncer es una enfermedad que realmente afecta a muchísimas personas en el mundo, y sabemos también que es el área de la medicina quizás donde hay mayores estudios, mayores avances, y esto pues queríamos nosotros fomentarlo también en nuestro país. Entonces, desde el punto de vista de lo que fue la idea, fue un centro que nació para ver pacientes, digamos, de una manera privada, sí es un centro privado, pero también de la mano a lo que es la investigación médica, de diferentes tipos de estudios, desde estudios con medicamentos, desde estudios con epidemiológicos, y un poco nuevamente enfocado en brindar nuevas oportunidades para los pacientes. Háblenos, doctor, con respecto a los procesos de investigación, ¿qué tan avanzados estamos en Costa Rica? Porque tengo entendido que en CIMCA se realizan estudios muy importantes que son de talla internacional, donde con mucha frecuencia es usual que usted, doctor Corrales, sea invitado a foros internacionales, tanto en Europa como en países asiáticos y en Norteamérica, para compartir las experiencias y los resultados de las investigaciones que se realizan en Costa Rica desde el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer, CIMCA. Sí, pues efectivamente tenemos más o menos 10 años de estar trabajando en estudios clínicos. Los estudios clínicos son de dos tipos, digámoslo así. Un tipo que es aquel que es liderado mucho por empresas farmacéuticas que están pues evaluando algún tipo de terapia nueva, algún tipo de medicamento nuevo o digamos de alguna manera nueva, digamos, de tratamiento. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos la ventaja que se puede hacer investigación médica ya con una nueva ley que regula muy adecuadamente todo esto, y esto nuevamente desde más o menos el 2014 ya tenemos la ley en el país, y esto lleva pues a tener la oportunidad de participar en estudios multinacionales, en estudios internacionales, en donde pues somos uno de los centros a nivel mundial que valoran algún tipo, digamos, de medicamento, de procedimiento, para valorar si estamos o buscando algo nuevo, ¿verdad?, que pueda llevar a tener mejores resultados. Entonces, en forma general, la investigación médica se divide en diferentes tipos de estudio o fases, ¿verdad? Entonces tenemos fase 1, cuando es un medicamento donde realmente se valora en gente sana, ¿verdad? Donde lo que queremos es evaluar sobre todo seguridad y dosis de medicamento. Tenemos fases 2,
que es en pacientes que tal vez no tienen otra opción, en donde hay una opción nueva y entonces valoramos esto. Fases 3, que es cuando estamos comparando contra el mejor, digamos, tratamiento, protocolo que tenemos en la actualidad. Entonces viene algo nuevo y entonces se compara contra lo que normalmente usamos. Y un estudio fase 4 es ya en poblaciones más generales, ya vida real. Entonces nosotros aquí en el país lo que hemos venido haciendo por el momento son estudios fases 2, 3 y 4. Y aquí la mayoría de estudios que hemos llevado en CIMCA son fases 2 y fases 3, que nuevamente brindan oportunidades nuevas de tratamiento, ¿verdad? Y esto pues es importante para este tipo, digamos, de protocolos. Y hay otros protocolos que también hacemos, que son muchos liderados por ya propiamente por nosotros o a nivel un poco más regional, tal vez de Centroamérica o América Latina, en donde pues también participamos, que son más estudios un poco más epidemiológicos para ver la realidad del cáncer o de algún tipo de cáncer, ¿verdad? Y esto nuevamente importante para conocer nuestra realidad, porque a veces nosotros nos enfocamos en lo que está escrito, ¿verdad? Pero tenemos también que crear nuestra propia investigación y crear nuestra propia evidencia para pues tener mejores ideas de lo que está pasando realmente en Costa Rica. Doctor Corrales, el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer se ha convertido en un estandarte por parte de Costa Rica. En Costa Rica hay muy poca investigación y son ustedes desde el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer que han venido liderando a nivel privado este tipo de trabajo. Coméntenos la participación que tiene Costa Rica a través de su persona como director de CIMCA en este tipo de investigaciones con respecto al cáncer. Ha venido usted siendo invitado, decía yo ahora, tanto en países asiáticos como europeos y en Norteamérica, con mucha frecuencia para compartir los hallazgos de estas investigaciones. Bueno, sí, parte de las cosas que se ha logrado es que definitivamente hemos venido teniendo la oportunidad de nuevamente de participar en muchos de estos estudios. Estos son estudios mundiales, muchos, ¿verdad? O sea, son muchos centros, ¿verdad? Que llevan el mismo estudio bajo un mismo protocolo. Y es que esto se tiene que hacer así porque realmente el orden y la seguridad que se debe mantener bajo un concepto de estudio clínico es fundamental. Y esto para los pacientes, ¿verdad? Porque obviamente aquí tenemos que llevar de la mano a la seguridad y buscando siempre lo que es este beneficio, ¿verdad? Que podemos tener a los pacientes. Entonces, hemos tenido oportunidad de llevar a cabo estos estudios, inclusive de liderar ciertos estudios, ¿verdad? Nosotros en el país, a partir del 2014 tenemos una ley que nos permite hacer investigación. Aquí pues hay diferentes centros de investigación, no solamente en oncología, ya se han venido digamos fortaleciendo otras áreas de investigación. Ciertamente necesitamos más investigación y aquí necesitamos muchísimo más investigación. Todavía a nivel incluso de Latinoamérica somos una región donde llega muy poca investigación, donde se hace muy poca investigación, más o menos, y aquí un dato de todos los estudios de oncología que se hacen en el mundo, en Latinoamérica se participa aproximadamente solamente en un 5%. Entonces realmente es algo que es muy bajito, pero ese 5%, la verdad es que se ha logrado hacer muchísimo. O sea, hemos tenido pues mucha participación, hemos logrado tener muy buenos resultados. Aquí realmente la investigación en el país es de muy alto nivel y esto nos ha permitido seguir trayendo investigación, también participar, digamos, en estos conferencias, foros que se hacen regionales o mundiales, ¿verdad? Donde pues, se presenta mucho lo que se viene haciendo aquí, y también pues logramos participar y nos invitan, ¿verdad?, a participar en algunos estudios que son pivotales, que realmente cambian
lo que es la evolución de los tratamientos en el mundo, ¿verdad? Entonces esto es algo que es muy bonito porque uno a veces recibe protocolos o ideas de estudios clínicos donde realmente pueden llegar a cambiar lo que hacemos en la actualidad, ¿verdad? Entonces esto es algo que definitivamente buscamos nuevamente de una manera cooperativa también con otras regiones, crear esta evidencia. Este tipo de investigaciones, específicamente en el caso del cáncer, se llevan a cabo en nuestro país desde CIMCA como un centro privado y con recursos de las compañías farmacéuticas y de otras instituciones que pueden colaborar, pero el Estado no participa, ¿verdad? Corrígame si estoy equivocado, doctor. En Costa Rica no tenemos el respaldo del Estado para la investigación en procesos y tratamientos del cáncer. ¿Es así, doctor, o estoy equivocado? Actualmente nosotros las investigaciones que estamos llevando sí son, digamos, financiadas por ya sea la industria farmacéutica o ya sea pues algunas fundaciones que nos permite, digamos, eso. Sí, en la actualidad la parte gubernamental no tenemos, digamos, el apoyo, digamos, de gobierno para hacer este tipo de investigación. Hay algunas ideas que sí conozco, que a futuro quizás ahí se puede ir organizando, pero en la actualidad no tenemos este apoyo y esto pues es algo que tenemos que empezar, porque realmente al final de cuentas, y esto es importante, ¿verdad? Se financian, ¿verdad? Es un centro privado, pero dentro de un estudio clínico el paciente no tiene que pagar absolutamente nada. Esto es algo que se da completamente gratuito, desde lo que es el tratamiento, desde lo que son laboratorios, desde lo que son imágenes, la valoración por el médico, todo eso se lleva de una manera, a pesar de que es privado, el paciente no paga, digamos, absolutamente nada. Entonces, nuevamente, aquí es una oportunidad que a veces tenemos para los pacientes, ¿verdad? Y que esto pues es algo que realmente buscamos fomentar, porque al final se está haciendo una medicina muy, muy apegada a los estándares más altos que hay, ¿verdad? Y esto sin costo nuevamente para los pacientes. Bueno, son muy buenas noticias lo que nos trae el doctor Luis Corrales Rodríguez, médico oncólogo, que es el presidente de CIMCA, el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer, con esta frase que hemos titulado la entrevista de hoy, CIMCA, esperanza de vida frente al cáncer. Sí hay esperanza de vida mediante este tipo de investigaciones y desarrollos que se vienen llevando a cabo desde Costa Rica. Ahora, doctor, en cuanto a la academia, tengo entendido que la Universidad de Costa Rica ha avanzado en algunas áreas en cuanto a lo que es procesos de investigación, pero también está la academia privada. ¿Cuentan ustedes con respaldo de las universidades privadas? ¿Han logrado algún tipo de acercamiento para llevar a cabo el trabajo del Centro de Investigación y Manejo del Cáncer? Bueno, al final lo que es CIMCA, digamos, es una entidad separada de una universidad. Hemos tenido pues trabajos con la Universidad de Costa Rica, digamos, en conjunto, y esto pues es algo que nuevamente ocupamos seguir fomentando, porque nuevamente a nivel de lo que es investigación, y ciertamente ocupamos músculo, ¿verdad?, para trabajar en equipo. Aquí pues tenemos muchos profesionales que trabajan en CIMCA para llevar a cabo investigación, o sea, no solamente, digamos, en cáncer, por ejemplo, no solamente es el médico que está en la parte de investigación, existen coordinadores clínicos, existen gente de regulatorio, existe enfermería, existe personal administrativo. Entonces realmente es una cadena muy compleja de funciones para llevar adecuadamente un protocolo. Entonces, cuando nos hemos juntado con universidades es buscando, digamos, esa manera de llevar a cabo una idea hacia la investigación. Nuevamente, lamentablemente, de lo que es investigación propia nuestra, digamos, a nivel de país, hay muy poco apoyo, ¿verdad? Y esto pues también es de las cosas que ocupamos, ir viendo cómo vamos mejorando esto, ¿verdad? Hay algunas ideas ahí que se están exponiendo, inclusive que participamos, hay maneras, digamos, de querer ir haciendo las cosas,
y al final pues esa unión con lo que es universidades, yo creo que es importante hacerla, ¿verdad? Con este tipo, digamos, de instituciones, digamos, más privadas, pero que sí ciertamente se quiere buscar esa alianza para llevar, digamos, a buen puerto, digamos, estas ideas o estas cosas que podemos nosotros tener. Entonces, sí es algo que ocupamos ir fortaleciendo a futuro, es algo que podemos ir mejorando a futuro, y espero yo de verdad que esto sea una realidad pues pronto, en donde tengamos mejores recursos para poder realizar nuevamente la investigación médica y a favor también de nuestros pacientes, ¿verdad? Porque hay muchas muy buenas ideas muchas veces, pero de estas no se logran hacer por nuevamente esa falta de recursos y falta a veces de personal que no podemos nosotros tener por eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte también de instar a las diferentes instituciones también a trabajar en conjunto, y aquí pues en CIMCA hemos estado pues bastante abiertos siempre en buscar esas alianzas como para realmente llevar a cabo la investigación médica de nuestro país. Eso es en beneficio de todos los pacientes de Costa Rica y del mundo. Ahora, doctor Corrales, hablemos exactamente qué es el cáncer. Bueno, el cáncer es una enfermedad que se sabe que tiene, o sea, que ya se conoce desde hace muchísimos años, ¿verdad? Lo que pasa es que quizás en los últimos 50 años ha sido una enfermedad mucho más visible desde el punto de vista de salud pública, porque es la enfermedad en muchos países que más mata a la población, ¿verdad? Y esto es algo que es muy importante entenderlo. Al final es una enfermedad que son, quizás para ponerlo sencillamente, son unas células, ¿verdad? Que cambian, que mutan, ¿verdad? Y que estas mutaciones llevan a un crecimiento descontrolado de lo que es este tejido. Ahora nosotros, y aquí siempre me gusta hablar de lo que son el cáncer, ¿verdad? Como un tumor maligno. Nosotros podemos tener tumores benignos, ¿verdad? Que no se consideran cáncer, pero son tumoraciones, son masas, son pelotas, ¿verdad? Lo que es una tumoración maligna, ¿verdad? Que es esta masa, esta pelota que crece, ¿verdad? Tiene capacidad de invadir a otras estructuras o tiene la capacidad de hacer metástasis, que esto es lo que al final lleva a lo que a considerarse, digamos, un tumor maligno y por ende un cáncer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, tenemos, y el cáncer se puede originar de cualquier tejido de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y es algo pues que nuevamente tiene mucha afectación mundial, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el cáncer sigue siendo una preocupación mundial? ¿Será porque afecta a millones de personas cada año? Y desde luego que también se ven involucradas sus familias, y sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Sí, así es. Desde hace ya un tiempo para acá, nosotros hemos visto un crecimiento de lo que es la incidencia en cáncer a nivel mundial. Esto no solamente pasa en Costa Rica, pasa en muchísimos países del mundo. Sí es una enfermedad que en muchos países es la que lamentablemente lleva a la muerte a la mayoría de la población. Entonces realmente es algo que es importante. Ahora, las otras cosas que también son importantes y por lo cual es una enfermedad muy, digamos, muy visible, es que a veces y en muchos países muchos diagnósticos se hacen de una manera tardía. Entonces, a la hora de hacer un diagnóstico tardío, pues lamentablemente es una enfermedad que muchas veces no se puede considerar curable. Y esto pues también obviamente afecta en forma general a la población, obviamente también afecta a la familia, ¿verdad?, de los pacientes, porque realmente hay pacientes que tienen un deterioro importante, ¿verdad?, de su condición, de su calidad de vida. Tiene que haber, digamos, a veces mucho apoyo familiar, y esto pues obviamente altera todo lo que es la normalidad de una familia, ¿verdad? Que esto pues también se considera. Claro. Y sigue habiendo, como hablamos al inicio, sigue habiendo muchísima necesidad de investigación. Hemos venido mejorando enormemente lo que es
la expectativa de los pacientes que son diagnosticados con cáncer, pero todavía sigue siendo un problema grande, sigue siendo un problema también de salud pública, sigue siendo un problema de lo que es también la parte económica, ¿verdad? Porque esto pues también afecta enormemente. Podemos tener tratamientos muy novedosos, pero lamentablemente son muy costosos, entonces a veces no llegan a toda la población. Entonces realmente es una parte, digamos, importante que nos afecta no solamente al individuo, sino también a quienes lo rodean. Claro que sí, definitivamente así es, porque la familia se vuelve más unida y más solidaria. Ahora, doctor Corrales, ¿qué tan importante es el diagnóstico temprano del cáncer? Bueno, esto es fundamental y esto es de lo que a veces nosotros tratamos de educar a nivel de la población, ¿verdad? Y a nivel de lo que es inclusive personal de la salud. Es una gran diferencia tener un diagnóstico temprano en donde yo pueda quitar un cáncer a un diagnóstico tardío en donde ya yo tengo, por ejemplo, metástasis. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Que los pacientes que yo tengo con un diagnóstico temprano, tengo o busco curación de la enfermedad. O sea, los pacientes se pueden curar y eso también es otro concepto. Muchas veces pensamos, no, cáncer es, ya es que voy a morirme. Sinónimo de muerte, cáncer, no. Sí. Sinónimo de muerte, exactamente. Y esto no es así. Nosotros esto es algo que tenemos que seguir insistiendo en el diagnóstico temprano porque tenemos muchísimos pacientes que pueden curarse de la enfermedad. Tenemos que seguir fomentando a nivel de los pacientes en donde si tienen algo, no está, o sea, tienen algún síntoma o algo que les pasó, que se sigue repitiendo, que es algo que ven anormal, que consulten, que no tengan miedo, porque a veces por el miedo no se consulta y entonces sigue pasando el tiempo, sigue pasando y ya cuando llegan a consultar, y lamentablemente ya la enfermedad se ha diseminado. Entonces, esto es algo muy, muy importante, que se busque consultar lo más pronto posible, porque entonces así nos permite tener mayor posibilidad de tener un diagnóstico temprano, y este diagnóstico temprano tenemos muchísimas más posibilidades de cura, ¿verdad?, que una enfermedad avanzada. Que hay algunas enfermedades que podemos llegar a curar, sí, pero no es para nada la mayoría. Entonces, por eso nuevamente ocupamos buscar siempre lo ideal posible, un diagnóstico temprano. Muy bien, me parece sumamente claro. Doctor Luis Corrales Rodríguez, médico oncólogo, es la persona que usted está escuchando acá en Horizontes. Hoy nos trae información sobre el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer, CIMCA, donde existe una esperanza de vida frente al cáncer. Vamos a ir nosotros un segundito a la cabina central, que nos dice el compañero J.R. Tijerino que hay que ir a la cabina, y retornamos en breve aquí a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Les recuerdo, está abierto la línea de WhatsApp para que ustedes puedan hacer sus reportes de sintonía, sus comentarios a través del WhatsApp 83414142. Somos Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Que se aprobó la ley para protección de víctimas de estafas, sí. Que eso es el punto final, no. En lo personal, como parte de la dirigencia del movimiento que tuvo la iniciativa de esa ley, por 3 años contactamos diputados, subimos contenido a las redes y sobre todo revisamos la redacción con asesorías y propuestas que surgieron en el tortuoso camino, para que saliera una ley justa, aplicable y efectiva para enfrentar los efectos de lo que el crimen organizado hace a diestra y siniestra dentro del sistema bancario. Pero qué duro es saber que quien debe aplicarla se niega por todos los medios a cumplirla. Por años enfrentamos los obstáculos que la asociación bancaria nos puso en el camino. Algunos evidentes, que son los más fáciles de superar, y otros, los más difíciles, aprovechando medios de comunicación y hasta diputados que se esforzaron por poner la zancadilla en todo momento. Si el señor presidente la firma, de pronto hasta la Sala Constitucional procurarán utilizar para que las víctimas sigan perdiendo su dinero, mientras ellos siguen como en los últimos 20 años sin actuar.
De pronto no era necesaria una ley, porque capacitar al personal para que sepan actuar ante una víctima de estafa, establecer controles internos para congelar cuentas y reconocer indemnizaciones cuando en sus sistemas se hicieron cosas inusuales, no es tema bancario, es de humanidad. ¿Habrá algo de eso en nuestra banca nacionalizada? Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. De regreso en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy compartimos con el doctor Luis Corrales Rodríguez. Él es médico oncólogo, él es el director del CIMCA, Centro de Investigación y Manejo del Cáncer, donde nos dicen que hay esperanza de vida frente al cáncer. Dichosamente, mediante los procesos de investigación y detección temprana del cáncer, hoy día se puede hablar de que sí existe esperanza de vida frente al cáncer. Les repito, está abierta la línea de WhatsApp, por si usted quiere hacer alguna consulta, comentario, aporte, sugerencia, la línea de WhatsApp nuestro, si no lo tiene, agréguelo en este instante, 83414142, esa es la línea de WhatsApp. Agradecidos con el licenciado Walter Marín, que reporta sintonía, Jonathan Navarro Zúñiga desde Alajuela, igualmente el doctor Luis Paulino Vargas desde Alajuela también reporta sintonía. Vamos a ver, Alejandro Umaña, que nos escucha en Escazú, dice: interesantísimo el tema de hoy. Soy un testimonio de que sí existe esperanza de vida aún con el cáncer. Gracias, sigan adelante y que Dios bendiga al doctor y a todos los que trabajan con él. Ok, gracias, muchísimas gracias desde Escazú por este mensaje. Ana Elena Castro nos dice que nos escucha en San Francisco de los Ríos. Muy interesante el programa de hoy. Hay que motivar a las familias y a los enfermos de cáncer para que sigan adelante. La actitud positiva puede salvar la vida también de la mano de la mano de Dios y con buenos profesionales en medicina, como es el caso de su invitado de hoy, el doctor Corrales. Ok, viene otro por acá. Andrés Quiroz dice: tengo el gusto de conocer al doctor Corrales. Trató a un amigo mío y a un familiar. Los tratamientos fueron exitosos en CIMCA. Muchas gracias, doctor, y siga adelante, ¿ok? Viene otro por acá. Ania Arroyo, que dice que nos escucha en Santo Domingo de Heredia. Muchísimas gracias por programas como este. Definitivamente sí hay que dar esperanza de vida frente a una enfermedad tan dura y tan cruel como es el cáncer, que acongoja tanto a los familiares y a los enfermos. Saludamos también al diputado electo de la Nación, que todavía no ha entrado en funciones, pero ya va a entrar. Aquí está en sintonía reportando el licenciado Marco Aella Chavarría. Dice: en sintonía desde carretera con un tema trascendental como el de hoy. Felicito al doctor Corrales y a los amigos de Horizontes. Buen miércoles para todos. Muchísimas gracias. Por acá dice el máster Sergio Aguilar Solano: buenos días, don Edgar, interesante el tema. Gracias por este programa. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Un colega del doctor dice: buenos días, soy el doctor Barrantes, salúdeme por favor al colega, él lidera una de las investigaciones más importantes, no de Costa Rica, sino del mundo, a través de CIMCA, el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer, dice el doctor Barrantes, que le envía sus saludos y que siga adelante dándole esperanza de vida a las personas con tratamiento de cáncer. Tiene otro por acá, déjeme verlo por acá. Ana Rita González, dice Ana Rita González: buenos días, muy interesante el tema, los felicito, los escucho por la radio, gracias por darnos esta oportunidad para
tener esperanza de vida. A través de programas como estos se puede motivar a las personas, como bien dice el doctor, para la detección temprana del cáncer. Solamente así se puede salvar, con detección temprana y con los conocimientos de los médicos. Vamos a retornar con nuestro invitado, el doctor Luis Corrales Rodríguez, médico oncólogo, que está con nosotros aquí. Mientras tanto seguimos recibiendo sus mensajes y sus saludos desde diferentes partes del país. Bueno, se me había quedado uno por acá, Edgar el Tocayo, desde Pérez Celedón. Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón dice: aquí escuchando con mi madrecita el programa. Muchas gracias por programas de este tipo, por la calidad de programas de este tipo. Tony Ortiz Sevilla, desde el Hospital Calderón Guardia, dice: buenos días, don Edgar, aquí escuchando el programa. Igualmente Fernando, desde el Hospital Calderón Guardia, y Luis, en enfermería, también está en sintonía. Saludamos al licenciado Oscar Sala, de la Cámara de Agricultura Orgánica, Oscar Salas Porras, que reporta sintonía, y el doctor, vamos a ver por acá, el doctor Juan Carlos Mora Montero, de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, que también reportan sintonía. Continuamos con usted, doctor. Doctor, háblenos en cuanto a los tipos de cáncer más frecuentes. Nosotros, los que no estudiamos medicina, escuchamos con frecuencia el cáncer de mama, cáncer de la próstata, cáncer de pulmón, pero ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en la sociedad costarricense y del mundo? Bueno, realmente a nivel, digamos, de lo que es Costa Rica, el cáncer más frecuente en hombres sigue siendo el cáncer de próstata, y a nivel de lo que es mujeres es el cáncer de mama. Esos son, digamos, los dos cánceres más frecuentes, pero también tenemos múltiples cáncer que también están muy arriba. Por ejemplo, cáncer gástrico en el país sigue siendo digamos, muy importante, el cáncer colorectal, cáncer de cervix en las mujeres, cáncer de pulmón también es algo que es muy importante. Entonces, realmente estos tal vez quizás son los más frecuentes. No quiere decir que no hayan otros. Como le digo, el cáncer se puede desarrollar de cualquier tejido, digamos, en el cuerpo. Hay unos que son más frecuentes, menos frecuentes. Y estos que son menos frecuentes, pues igualmente buscamos opciones. O sea, al final aquí es llevar a encontrar soluciones para nuestros pacientes. ¿Todos los tipos de cánceres se comportan iguales o son diferentes, doctor? No, esto es algo importante. No todos los tumores se comportan igual. Hay tumores que pueden tener un crecimiento mucho más agresivo. Hay tumores que tal vez tienen un crecimiento muy lento, pero igual son cáncer, ¿verdad? Igual son tumores malignos. Entonces, nosotros a veces podemos ver incluso tumores en donde realmente en poquitos meses yo puedo ver un deterioro muy importante, digamos, de si no se trata, ¿verdad?, del paciente. Y a veces tenemos tumores que pueden tener crecimientos lentos, ¿verdad?, y que a pesar de no tratarse pueden llevar muchos meses, inclusive pues hasta años, ¿verdad?, en ciertos tumores, ¿verdad?, que son de crecimiento lento. La otra cosa importante es qué me está atacando, o sea, qué tipo de cáncer estoy teniendo yo, porque los síntomas van a ir de la mano a dónde se está formando el tumor, a la velocidad con que está creciendo el tumor, y si me ha llevado, digamos, a dar metástasis que me afectan otros órganos. Entonces, de eso va a depender lo que es cualquier evolución de cualquier paciente con cáncer. Hablando de evolución, el mismo tipo de cáncer en diferentes personas, o no sé si por edades o por sexo, puede reaccionar diferente o avanzar diferente el tipo de cáncer. Bueno, ahora nosotros entendemos que no todos los tumores son iguales, y esto es algo que también es importante porque nos ha llevado a entender también que no todos los tratamientos funcionan para todos los pacientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, nosotros podemos tener un cáncer de pulmón que antes decíamos cáncer de pulmón. No, pero es que sabemos ahora que existen múltiples tipos de cáncer de pulmón. Y dentro de esos múltiples tipos de cáncer de pulmón hay a veces subtipos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque cada vez la oncología se está llevando a un manejo muy individualizado, muy personalizado. Entonces, hay tumores que tenemos eso,
hay tumores que todavía la investigación no ha llegado a eso. Entonces, por eso, nuevamente, aquí es estar siempre buscando investigar para conocer mejor el tumor y así poder ofrecer un mejor tratamiento. Entonces, a la pregunta de que si todos evolucionan igual, no. Y porque podemos tener diferentes tipos de tumores y dentro de esos inclusive subtipos, y entonces también los tratamientos van a funcionar de una manera distinta. Yo puedo tener un tratamiento que a una persona con un cáncer de pulmón le funcione y a otra persona con otro tipo de cáncer de pulmón no le funcione. Entonces esto es muy importante tomarlo en consideración cuando nosotros vamos a decidir el tratamiento. Roberto Obando desde Guadalupe nos dice que se le puede responder a la siguiente consulta, y es que si el cáncer siempre produce síntomas o cómo poderlo detectar de manera temprana, le dice Roberto Obando desde Guadalupe. Esto es muy, muy importante, y esto es una pregunta que surge mucho, porque como ahora mencioné, el tumor va a depender o va a generar síntomas de acuerdo a la localización del tumor y a la velocidad con que crece. Y esto entonces es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo tal vez un tumor de mama, ¿verdad? En donde tal vez la mujer o el hombre, porque también tenemos cáncer de mama en el hombre, ¿verdad? Puede palparse una pelotita, ¿verdad? Porque es más expuesta la mama, entonces se puede palpar una pelotita y entonces ahí ya se consulta porque se tocó esa pelotita. Pero por ejemplo, ahora dimos el ejemplo de un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, el pulmón yo no lo estoy viendo, puede estar creciendo y el pulmón, digamos, tal vez no se afecta, y es ahí donde a veces tenemos problemas, digamos, en detección temprana. La parte, digamos, de lo que es también la localización, porque, digamos, en un cáncer de pulmón, que yo puedo tener una lesión muy periférica donde no me está afectando, puede empezar a crecer, y hemos tenido pacientes que tienen tumores muy grandes sin síntomas, ¿verdad? O tumores muy pequeñitos porque están muy centrales y entonces me están afectando un bronquio principal, y entonces ahí ya tengo yo, digamos, síntomas mucho más rápidos por la localización donde está. Y este tema de la parte de detección temprana, nosotros ahorita se está hablando mucho de lo que es tamizaje en oncología. ¿Qué es el tamizaje en forma general? Es lo que es la mamografía, lo que es Papa Nicolau, lo que es a veces valorar sangre en heces. En cáncer de pulmón también se viene haciendo tamizaje para lo que es cáncer de pulmón, que es personas sanas, buscar algún tipo de estudio que me determine a mí que la presencia del tumor, ¿verdad? Eso es en personas sanas, eso es tamizaje. Y la parte de enfermedad temprana es que yo, cuando empiece a tener síntomas, consulte rápidamente y se logre detectar ya cuando el tumor se ha formado, pero yo lo logro detectar rápidamente porque me está generando algún síntoma o alguna molestia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como los conceptos más digamos, más generales de esto. Doctor Corrales, en cuanto a las señales de alerta, puede ser por pérdida de peso o fatiga, inflamación de los ganglios, que muchas veces no le damos importancia a los ganglios, seguramente es que me voy a resfriar, y los ganglios se mantienen inflamados, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas señales de alerta? Bueno, las señales de alerta, hay algunos síntomas que van a ser muy generales, ¿verdad? Que podemos tener en muchos tipos, digamos, de tumores. Por ejemplo, cuando yo tengo pérdida de peso, cuando yo tengo pérdida de apetito, cuando yo tengo, por ejemplo, mucha fatiga, ¿verdad? Sin tener, digamos, causas aparentes. Y a veces, pues, tenemos síntomas muy específicos de cada uno de los tumores. Y es aquí donde es muy difícil, digamos, determinar cuáles son estos síntomas que me llevan a mí en forma general, digamos, a consultar. Al final yo lo que les digo a los pacientes, si uno tiene un síntoma que se está extendiendo 2 a 3 semanas, hay que consultar, porque ya no es normal, entonces hay que ver qué está pasando. Mucho de lo que llega, ¿verdad?, los pacientes que tienen síntomas, qué sé yo, con una tos de 2 a 3 semanas, ¿verdad? Entonces, esto hay que buscarlo, ¿verdad? Muchas veces no va a ser nada malo, dichosamente, ¿verdad? Pero es algo que nosotros sí tenemos que evaluar, sí tenemos que buscar. Igual
qué sé yo, si nosotros tenemos, no sé, sangrado en heces, ¿verdad? Yo tengo sangre en heces, mucha gente dice, no, son hemorroides. Bueno, es que hay que confirmar eso, hay que realmente llegar a valorarse, ¿verdad? Para confirmar que sea eso. La mayoría de veces es así, pero en otras veces y en otras ocasiones no. Entonces, por eso sí es muy importante que en estos síntomas que pasa o que ocurre en algo que el paciente vea, si esto se mantiene más de 2-3 semanas, sí es mejor pues valorar esa consulta. Nos están pidiendo por acá que les demos el número telefónico de CIMCA para realizar algún tipo de consulta. Les vamos a dar, y ahora lo vamos a repetir por si no tiene papel y lápiz, el número telefónico del Centro de Investigación del Cáncer, CIMCA, es el 40 20 22 22. ¿Es correcto, doctor? Así es. Y también hay una línea de WhatsApp que está también abierta para que puedan escribir. Es el 7092 6651. Vamos a repetirlo, 92 66 51. 66. Esa es línea WhatsApp. Ok, la línea WhatsApp de CIMCA, entonces, para si usted quiere escribir por WhatsApp, 7092-6651, y el número telefónico es de lunes a viernes para que le atiendan a usted. ¿A qué hora empieza a funcionar CIMCA, doctor? Normalmente después de las 7:30 ya se están atendiendo consultas, hasta las 6 de la tarde. Ok, de 7:30 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, está el 40 20 22 22 en CIMCA, le pueden atender y le pueden agendar su consulta. ¿Cómo se diagnostica el cáncer, doctor? Estamos hablando de el papel que juegan los exámenes preventivos y cuando, bueno, ya usted nos decía ahora, cuando un síntoma se mantiene por algún tiempo, como 3 semanas o 4 semanas, sería bueno acudir al médico, pero ¿cómo se diagnostica el cáncer? Bueno, el cáncer vamos a tener nosotros que si el paciente aprende los síntomas que venga, pues así vamos a mandar algunos estudios. Entre esos pues pueden ser laboratorios o pueden ser algunos estudios de imágenes. Finalmente el diagnóstico va a ser a través de una biopsia, ¿verdad? Que es agarrar un pedacito de esa tumoración, ¿verdad? O esa lesión que se tenga, para entonces mandarla al laboratorio de patología y que el patólogo nos ayude pues a dar el diagnóstico. Entonces eso se hace, las biopsias hay ahora muchas maneras de tomarlas, ¿verdad? Hace muchos años solamente era pues a veces por cirugía o por procedimientos grandes. Ahora pues ya tenemos profesionales muy experimentados en tomar biopsias, inclusive guiadas por ultrasonido, guiadas por TAC, biopsias digamos más superficiales se pueden hacer también a través de aguja. Entonces realmente hay muchas maneras digamos que nosotros podemos tomarla, y eso va a depender mucho de dónde está digamos la lesión y los síntomas del paciente. Hablemos ahora, doctor Corrales, de los tipos de tratamientos que existen. Tengo entendido que está la quimioterapia, está la radioterapia, inmunoterapia y no sé qué otros tipos de tratamientos hay. ¿Puede hablarnos al respecto? Sí, históricamente siempre se había hablado de la quimioterapia y esto pues de la quimioterapia, el desarrollo de la quimioterapia fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y se mantuvo durante muchos años como una opción muy buena para los pacientes, y sigue siendo una opción muy buena para muchos pacientes, pero también parte de lo que es las investigaciones han llevado a tener otros tipos de tratamiento que son diferentes a la quimioterapia, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de tratamientos sistémicos, es decir, tratamientos que van, digamos, a todo el cuerpo. Sabemos que existe, por ejemplo, la cirugía, sigue siendo algo muy importante, pero es algo, digamos, para un manejo quirúrgico de un tumor o hacer una resección de algo, ¿verdad? Tenemos también tratamientos con radioterapia, ¿verdad? Que eso también nos ayuda en otras situaciones. Pero tratamientos sistémicos, como lo que es, por ejemplo, la quimioterapia, existen también tratamientos que se llama terapia blanco o medicamentos blanco, que son medicamentos que van hacia una alteración específica de algún tumor. Entonces, es diferente a la quimioterapia. Entonces, se llaman terapia blanco porque van como tiro al blanco, ¿verdad? Es un medicamento desarrollado contra algo específico que yo quiero atacar,
en un tumor, ¿verdad? Entonces eso también lo tenemos. Tenemos la inmunoterapia, ¿verdad? Que la inmunoterapia, hay múltiples medicamentos o tipos de inmunoterapia que también han sido revolucionarios en los últimos años y cada vez la estamos incorporando más en lo que es el arsenal de tratamiento que tenemos, y vienen un montón de cosas más, vienen terapia celular, vienen tratamientos que se llaman biespecíficos, hay muchas cosas que vienen y es algo que realmente el área de crecimiento de terapias en oncología es enorme. Entonces es algo que realmente también muy esperanzador para muchos pacientes. Su colega, el doctor Bonilla, lo felicita. Dice, doctor Bonilla, felicíteme al colega, por favor. Muy buena su participación en este tipo de programas. Que si puede hablar un poco sobre los tratamientos que son cada día más efectivos, como puede ser la medicina que ha avanzado enormemente en adaptar tratamientos según las características específicas del tumor del paciente en oncología. Sí, exactamente. Nosotros, a medida que vamos entendiendo cómo es el tumor, cómo son los tumores, y como hablé ahora temprano, no todos los tumores son iguales. Y entonces hemos logrado identificar que hay ciertas alteraciones, y esto es un ejemplo. Digamos, nosotros tenemos o podemos tener una mutación, ¿verdad? Que es una mutación de una célula, es decir, que la célula cambió por algo y que este cambio está llevando a la formación del tumor. Entonces, esta mutación que está ocurriendo en estas células que están formando el tumor, se pueden a veces identificar, y estas mutaciones, en algunas veces hemos logrado hacer tratamientos. Entonces, esto es un ejemplo de terapia blanco. Entonces, si yo logro tener un medicamento que va contra esa mutación, que es la que me está generando el tumor, es como ir a la raíz del problema. Entonces, yo tengo mucho mejor efectividad, ¿verdad?, utilizando este tipo de medicamentos. Ahora, si el paciente no tiene esa mutación, de nada me va a servir ese tratamiento. Por eso es que esto hay que irlo buscando casi que paciente por paciente, ¿verdad? Y esto es un ejemplo. Lo otro es la inmunoterapia. La inmunoterapia realmente ha revolucionado, en donde actúa, digamos, porque digamos aquí muy por encima hay tumores que logran esconderse del sistema inmunológico nuestro por diferentes motivos. Entonces la inmunoterapia es como una manera de hacer el tumor otra vez visible para el sistema inmunológico. Entonces el mismo sistema nuestro empieza, digamos, a atacar, digamos, el tumor a través, digamos, de estos medicamentos. Entonces hemos logrado tener sobrevidas muy largas, ¿verdad?, en pacientes que aún así vienen con una enfermedad metastásica y se logra, y el claro ejemplo es el melanoma, por ejemplo, en donde el melanoma, que es este tumor de piel que era muy agresivo y que hace unos años realmente teníamos lamentablemente mucha mortalidad si venía con una enfermedad metastásica el paciente, ahora podemos curar casi que al paciente con inmunoterapia, o muchos pacientes con inmunoterapia. Incluso también podemos llegar a tener estabilidad de la enfermedad durante años, ¿verdad? Y esto es algo que antes no se tenía. Entonces son tratamientos muy novedosos y nuevamente vienen otros más. Entonces, de hecho, por eso y empezamos el programa con la parte de investigación. Esto es algo que tenemos que seguir haciendo. Aquí, dichosamente, en CIMCA hemos tenido estudios con estas terapias nuevas, diferentes, novedosas, y hemos tenido resultados increíbles, ¿verdad?, en pacientes, y esto es algo que también se vuelve muy esperanzador para al final los pacientes que logran entrar a un estudio clínico. Una vez más toma vida la frase Esperanza de Vida frente al Cáncer, CIMCA, Centro de Investigación y Manejo del Cáncer. Nos vuelven a pedir aquí los números telefónicos, vamos a repetirlos. CIMCA, el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer, que queda aquí en San José, en Barrio Don Bosco, unos 300 metros al oeste de la Junta de Protección Social. Tiene el número telefónico 40 20 22 22, repito, 40 20 22 22, y el número de WhatsApp, si usted quiere contactarlos vía WhatsApp, es el 70 92 6651, WhatsApp 70 92
6651 y el número telefónico en la central para que usted agende su cita y pueda recibir tratamiento contra el cáncer, usted o su familiar. 40 20 22 22 en Cinca están para atenderle. Vamos aquí con una consulta que nos llega desde Cartago. Estefanía González dice: buenos días, me voy a usar, bueno, no es una pregunta, son dos. Dice: buenos días, me voy a usar, voy a hacer dos preguntas. ¿Qué importancia tiene el apoyo emocional en el tratamiento del cáncer? Y por favor también que me diga el doctor si la alimentación influye en el tratamiento. Gracias, los escucho por la radio. Estefanía González desde Cartago. Y ya que hablamos de Cartago, quiero enviarle un saludo muy especial a la licenciada Sonia Jara, que trabaja en el organismo de investigación judicial, que radica en Cartago, que está en sintonía también. Entonces, ante las preguntas de Estefanía González, ¿qué le decimos en cuanto a la importancia del apoyo emocional y la alimentación, doctor? Sí, totalmente. El apoyo emocional es fundamental. Es algo que cada vez hay más evidencia de que un paciente que tiene un apoyo emocional que va de la mano, digamos, a este complemento, digamos, en su proceso. Incluso, y aquí también agregar, la parte de ejercicio, por ejemplo, se ha visto que a los pacientes les va mejor si no lo tienen. Es decir, pacientes que hacen ejercicio, por ejemplo, tienen mejores resultados que aquellos pacientes que no lo hacen. Y esto también se ha ido valorando y viendo con la parte de apoyo emocional, porque al final esto sí puede, digamos, tener relación. La parte de la alimentación también muy importante, pero aquí también, y yo escucho mucho, ¿verdad?, que nos hemos tirado a veces a cosas muy radicales, ¿verdad? Nosotros de lo que tenemos evidencia científica es que el paciente ocupa comer adecuadamente, ocupa comer bien, ¿verdad? Una dieta balanceada, ¿verdad?, que eso es muy importante. En algunas situaciones tenemos que tener o agregar ciertas cosas adicionales, por ejemplo, algunas veces tenemos que agregar proteína, algunas veces tenemos que agregar aminoácidos como para ayudar más al paciente, pero ciertamente es buscar una dieta, digamos, balanceada lo mejor posible. No tenemos ninguna evidencia, esto de que se habla mucho también de no comer dulce, no, eso no hay ninguna evidencia. Todo en forma mesurada, adecuada, pues eso es lo que llevamos, ¿verdad? Todo exceso es malo al final de cuentas. Correcto. Pero tampoco es que un paciente que está en tratamiento, que tiene cáncer, no puede comer, pues, un queque. Cumplí hace poco, pues, tuve una paciente, ¿verdad?, que estaba cumpliendo 80 años, ¿verdad?, que tiene un cáncer, ¿verdad?, que lo estamos tratando, y le hicieron la fiesta de cumpleaños y entonces la familia le dijo que no podía comer queque porque era dulce. Entonces la fiesta de 80 años de la señora y no poder comer el queque. Entonces la verdad es que no tenemos ninguna evidencia sobre eso, y esto es algo que al final buscamos ser lo más balanceado posible. Muy bien, doctor, el tiempo nos ganó. Yo quisiera conversar con usted unas 4 horas porque el tema es muy importante y se me quedan muchas preguntas acá que no, para no interrumpirlo, no las he podido leer todas. En un minuto, que es lo que nos queda, ¿qué le diría usted a las personas que padecen de cáncer y a sus familiares en este minuto? Bueno, lo primero, tal vez a las pacientes que tienen algún síntoma o que tienen alguna duda y que esto se está extendiendo, pues realmente buscar esa consulta para ojalá buscar ese diagnóstico temprano si fuera el caso. Eso es lo primero, siempre buscar diagnóstico temprano. Los pacientes que están ahorita pues pasando por procesos, y pues obviamente aquí es buscar lo mejor posible para brindar la comodidad y el control de la enfermedad de la manera más adecuada. Existen muchas opciones actualmente, ¿verdad?, que están ahí, y que existen, ¿verdad?, y que esto es algo también importante. Y lo otro, la parte de investigación, tenemos que seguir fomentando investigación médica, investigación clínica en el país y para el país, ¿verdad?, desde ese punto de vista, porque al final sí ocupamos seguir entendiéndonos nosotros mejor como país, qué tenemos y qué ocupamos para mejorar al final la evolución que puedan tener nuestros pacientes. Muy bien. Compartimos con usted, doctor Corrales, médico oncólogo, y con los miles de oyentes de Horizonte, nuestra reflexión final.
Hablar de cáncer ya no significa únicamente hablar de una enfermedad incurable. Gracias a la investigación científica, la innovación médica y el trabajo de centros especializados, como es el caso de CIMCA, hoy existen más oportunidades de tratamiento, más esperanza y mejores resultados para los pacientes. La clave está en la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a atención especializada. Informarse, realizarse chequeos periódicos y mantener hábitos saludables puede marcar una gran diferencia. El cáncer sigue siendo un desafío, pero también es una historia de avances, de ciencia y sobre todo de esperanza de vida para miles de personas. Muchísimas gracias, doctor, yo le agradezco mucho y voy a repetir una vez más que lo vuelven a pedir acá, los números telefónicos. El número telefónico de CIMCA es el 40 20 22 22, repito, el número telefónico del Centro de Investigación y Manejo del Cáncer, 40 20 22 22, y el número de WhatsApp 70 92 66 51. Doctor Luis Corrales Rodríguez, médico oncólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Que sea esta la primera vez de muchas veces que lo vamos a estar molestando. Gracias por atendernos, usted como director del Centro de Investigación y Manejo del Cáncer. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto poder volver por acá. Gracias, nosotros nos vamos, amigos. Recuerden, ese programa completito, lo pueden descargar ustedes de nuestro canal de YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, la página nuestra en Facebook, facebook.com/inclinada, Programa Radial Horizontes también para que puedan descargar. Y si quiere que le enviemos este programa, no se preocupe, mande la palabra programa al WhatsApp 83414142, 83414142, la palabra programa, y nuestro compañero Luisito se los estará enviando, obviamente sin ningún costo, para que lo pueda volver a escuchar y lo pueda compartir. Nosotros nos vamos, amigos, muchísimas gracias a todos. Será hasta mañana a las 7:20 de la mañana que regresa Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia.